Entonces, abrimos NetBeans. Y si ustedes se fijan, NetBeans, pues es una aplicación completa, un entorno de desarrollo completo, y se le conoce a este tipo de aplicaciones como IDE. Y se le conoce como un administrador de proyectos porque si tú te fijas acá, están los proyectos. Los proyectos, a final de cuentas, son carpetas que van a estar en una carpeta en específico que es NetBeans Projects dentro de tu usuario. Y bueno, ya varía, depende del sistema operativo, si lo vas a tener directo sobre el usuario o lo vas a tener dentro de documentos. Aquí es importante entender esto porque al momento de que tú hagas el envío del producto, deberás de comprimir la carpeta completa para que se vaya. ¿Me explico? Entonces, bueno, creamos un nuevo proyecto y a partir de la versión, me parece que 9 de NetBeans, ya maneja gestores de paquetes. ¿Conocen alguno de estos? Este es de Google, por ejemplo. Gradle. ¿Qué hace un gestor de paquetes, jóvenes? Ujú. Más que bueno, pues los descarga también, ¿no? Porque en ocasiones no están dentro de la parte básica de NetBeans. Entonces hay que estar conectados a Internet, preferentemente, sobre todo cuando vamos a iniciar con ciertos IDEs, a saber, Android Studio. Android Studio, si no estás conectado a Internet, te genera el proyecto, pero muchas veces te lo genera mal. Sobre todo si estás empezando con una aplicación que tiene ciertas características, como por ejemplo ya precargado el drawer, precargado algunas cosas que no vienen de manera predeterminada, algunos objetos que no vienen predeterminados en el proyecto básico. Nosotros vamos a utilizar Ant siempre. De repente he visto que utilizan Miren y no, debes de utilizar Ant. Entonces, estoy creando el proyecto, siempre va a ser Ant. Y luego Java Application que por defecto queda seleccionado. Esta ventana me gustaría que alguien participara y me explicara qué significa Create Main Class. Cuando está habilitado, evidentemente. Crea una clase principal automáticamente dentro del archivo y dentro del mismo proyecto se crea un paquete donde ahí viene el nombre igual como se crea un proyecto, siempre se crea como un paquete principal y el paquete principal se crea las clases. Muy bien. ¿Y si la dejo deshabilitada, qué pasaría? No se crea, se deja como un paquete general Sí, y no se crea el main class. Main Class. ¿Qué problema tendría yo, por ejemplo, en esta unidad si yo dejo habilitado Create Main Class? Nada más se va a dar ese clase. Compañero de atrás. Sí, lo mismo de que realmente cuando estudiamos la materia pasada era de que preferíamos no hacer la main class porque teníamos muchas ventanas y para no tener que estar eh, modificando qué ventanas tienen que correr desde los ajustes, si no hay una main class, de la ventana en la que estés es la que se va a correr. Muy bien. ¿Qué significa una main class, jóvenes? Pues es una clase que tiene un public static void main, nada más, pero nos la crea de forma texto o de forma símbolo del sistema, es decir, no nos lo crea, no nos crea una main class gráfico y nosotros vamos a utilizar en esta unidad objetos swing. Por tanto, debemos depositarlos en un JFrame, en un JDialog o en algo que sea equivalente a eso.
Si lo dejamos habilitado, nos precarga una en modo texto y entonces, como bien dice el compañero, tendríamos que hacer ajustes para que nuestra nueva clase sea la que sea considerada como la principal. Entonces, voy a dejarla habilitada para ver qué pasa y cómo se evita. Preguntarles a ustedes cómo se evita. Bueno, acá arriba es el nombre del proyecto. El nombre del proyecto, jóvenes, yo lo voy a manejar siempre con lo que viene siendo el nombre de la materia, la unidad, ejemplo uno o ejercicio. Ahí le varío porque ya según venga, a según le voy cambiando. Y luego una breve descripción de lo que es el proyecto. Entonces, aclaro, ustedes deshabiliten. Y de hecho, siempre que creemos un nuevo proyecto, lo vas a deshabilitar, salvo que yo te diga, dejen habilitada la creación automática del main class. La creo por error. ¿Y cómo corrijo? Esto es lo que voy a hacer yo. ¿Cómo corregir si de repente llegas tarde, creas el proyecto, le das siguiente y no te diste cuenta? Aquí estamos. En esta parte, aquí ya está construido y este es el famoso main class que te preconstruye. Si yo lo deshabilito, el proyecto queda canónico. ¿Qué significa eso? Que no es ni licuadora ni batidora. Bueno, maestro, más claro, ok, no es ni texto, ni es gráfico, ni es internet, porque también tenemos una forma de programar Java orientado a internet como un backend, que es todas las aplicaciones o todos los códigos que están del lado del servidor y que tienen peticiones HTTP. Entonces pueden ser de tres tipos. Antes eran de cuatro tipos, porque era Java microedición, cuando programábamos para los celulares del tiempo de Nokia, del tiempo de celulares que todavía no había ni Android ni iOS. Entonces, por eso es que te digo queda canónico, no está especializado cuando lo dejas sin habilitar el Create Main Class. Y aquí, a ver, me gustaría que siguiéramos participando. ¿Cómo corrijo esto? Oh, bueno, el run, ajá. Y ahí selecciona. Bueno, no, aquí en run simplemente lo borro, ¿sí? Lo borro porque no he construido el JFrame. ¿Y cómo se va a llamar? No te metas en broncas. ¿Qué es lo que pasa cuando no habilitas el Create Main Class? La primera ejecución te dice, ¿y quién va a ser la principal? Les ha pasado. Y ya eliges tú el JFrame. Ahorita va a funcionar así, porque no le tengo indicado una clase principal. ¿Vamos bien? Entonces, ok, y ya quedó corregido el error. Si yo dejo o borro tanto el paquete como la clase Java, esta no la voy a utilizar. No pasa nada. Podemos dejarla y todo bien. A lo mejor cuando ejecute me va a preguntar, tengo esta clase y tengo la clase JFrame, ¿cuál de los dos quieres que sea el main class? ¿Sí? Bueno, entonces yo lo borro para evitar confusiones. Para que están bien. Y construyo acá en la hojita un nuevo archivo. Esta vez sí es archivo, no es proyecto. Y lo construyo con Swing. Y aquí tengo mis dos clases principales que me construyen una ventana, que es JFrame y JDialog. ¿Qué diferencia había? Ya la expliqué. JFrame te daba otra ventana.
y se podía intercambiar el focus entre las dos ventanas. Ujú. El JDialog le daba otra ventana, pero el focus siempre iba a estar se va a congelar la ventana padre y Ujú. solamente podías interactuar con el dialog que se había creado. Ujú. Muy bien. Esa sería la diferencia. Entonces, por lo regular, salvo que tú seas rebelde, pero por lo regular se sugiere que siempre inicies con un JFrame. Si vas a tener ventanas secundarias, entonces serán diálogo. Entonces, creamos el nombre. Soy muy ocurrente para los nombres. Ventana. Wow, qué maravilla, maestro. Bueno, voy a minimizar esta persiana y ya sabes que se ponen en este lado de lo que es mi interfaz. Cada uno de estas pestañas me va a expandir el objeto por si alguien no ha trabajado NetBeans. Bueno, de este lado, jóvenes, tengo lo que es la paleta de componentes y las propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le doy clic a la ventana, ya me aparecen propiedades de ella misma. Y al momento de que yo doy clic aquí en ejecutar, bueno, esto pasa a veces, ¿les ha ocurrido? Cuando creas uno canónico, dice que no encuentra una clase principal, le das acá a limpiar y construir y sigue rebelde. No va a haber de otra más que volver a abrir el proyecto. Porque a todo esto sí se creó ahí, ¿verdad? Sí. Ahí está. Este pequeño error ya lo traen desde hace mucho y normalmente con limpiar y construir se resuelve, pero si no, pues lo cierras y lo vuelves a abrir. Ahí tengo mi ventana. Y ahora voy a empezar a configurar la parte de la ventana. Observemos, no tiene título, no tiene contenido. Hay que pasarnos a el JFrame directamente y nos vamos a ir a Code. Y en Code voy a elegir generar cambio de tamaño y me habilita lo que es la position. Voy a darle clic a Generate Center y con eso lo que me va a hacer es que la ventana siempre, independientemente de si yo la hago más pequeña o más grande, al ejecutar va a quedar centrada en la pantalla. En código, ¿cómo realizas esto? Relative set location relative to. Es lo mismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, al momento de ejecutar, ya queda centrada de forma automática. Y ahora nos vamos a propiedades y en propiedades, luego, en la parte, las dos primeras opciones, viene lo que viene siendo el title. Vamos a ponerle un título, sugerencia de título. Mi primera chamba. Y viene el default close operation. ¿Qué característica tiene esta propiedad? Bueno, me permite que yo manipule el famoso botón rojo de todos los sistemas operativos. Al menos en la mayoría. Porque Linux pues tiene diferentes escritorios y pues no podemos estar seguros de que lo sea. Entonces, exit on close, cuando yo lo presiono,
va a cerrar y va a terminar la aplicación. Va a cerrar la ventana y va a terminar la aplicación. Y si yo digo, por ejemplo, dispose, ¿qué hace? La cierra y da de baja el JFrame de memoria. Pero en el caso de Java, perdón, en el caso de Mac, dispose no cierra la aplicación. Entonces, siempre utilizaré exit on close si yo quiero que se cierre la ventana y se termine la aplicación. ¿Me explico? Ocultar. Si tienes más de una ventana, pues simplemente la ocultas y luego la vuelves visible. Y do nothing. ¿Qué pasaría si yo elijo esto? Vamos eligiéndolo. Al momento de ejecutar y presiono el cerrar, simplemente no cierra. ¿Hay alguna forma de cerrar? Pues sí, con Alt F4. Pero de forma nativa, con el botón X no va a cerrar. Lo bonito sería que me apareciera una ventana que preguntara, ¿estás seguro que desea cerrar? Y si yo presiono sí, que lo cierre. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, por lo pronto lo cierro así con control Q. En mi caso, control Q. Con ustedes, al F4. Sino acá en run y debe de decir stop. Esto debe de estar habilitado. La última opción de run. Ahí se jaló, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que depende del sistema, si puede que lo cierre con teclazos o puede que no lo cierre con teclazos. Entonces yo quiero hacer esa ventana, porque ahorita pues ya no se cierra, tendría que forzar el cerrado y pues es muy incómodo. ¿Qué me recomiendan ustedes que haga? El diálogo, muy bien. ¿Y cómo hago que ese diálogo aparezca al momento de que yo presione el botón? Con un evento, muy bien. Los eventos, ¿qué son los eventos y cómo se dividen? Bueno, los eventos son una reacción del programa en base a algo que se hizo en el teclado, en el mouse, y puede ser antes, durante o después. Muy bien, muy buena definición. Tenemos clasificación de eventos, miren, un puño. Todos estos son eventos. ¿Todos se los tienes que memorizar? No, no. Solo los más importantes. Nos llevaría una unidad completa estar memorizando lo que son los eventos. Los eventos contienen o se contienen dentro de objetos más grandes que se llaman oyentes, listeners. Un listener es un objeto que al momento de que yo ejecuto la ventana, se sube a memoria y empieza a funcionar en segundo plano. Cuando yo te explico que algo funciona en segundo plano, está desatendido. Él está funcionando, tú no tienes que estar atento a que reaccione. Él reacciona solito. Entonces, eso es el listener. Dentro del listener hay todos los eventos que tienen esa acción. Por ejemplo, decíamos que en el caso del mouse, aquí está. Cuando doy clic, cuando entro, un poquito más grande, ¿verdad? Cuando doy clic, cuando entro. ¿Qué significa cuando entro? Si yo tengo un botón, cuando el puntero de ratón entra a lo que es el área de toque de ese botón dentro del JFrame. Cuando sale mi puntero de ratón del área táctil del botón. Y el clic se puede dividir en dos. Cuando presiono y cuando libero o cuando suelto. ¿Sí? Entonces, todos estos son los eventos que están dentro de un oyente. ¿Cómo se llama la clase oyente? Lo que ves aquí más la palabra listener. Es decir, este oyente
que contiene estos eventos, ¿cómo se llama? Mouse listener. Y hay cuando utilizas la clase mouse listener, sí o sí tienes que usarlos todos. Pero cuando utilizas su equivalente, que no todos tienen, cuando utilizas su equivalente, que es adapter, puedes usar uno, dos o todos. Bueno, uno o N. Y preferentemente cuando tengas una versión adapter de tu oyente, trata de utilizarla. ¿Qué pasaría si no lo puedes evitar? Pues simplemente dejas vacíos todos los métodos de los oyentes. ¿Qué es en sí a nivel de código un evento? Pues es un método que se invoca de manera automática, ¿sí? Tras una reacción de hardware, en teoría. Pero también puede ser, pues, es raro, pero sí puede ser software, pero siempre tiene que intervenir hardware de manera directa o indirecta. Muy bien, entonces vamos poniendo, así chiquito, vamos poniéndole oyentes a la ventana. Bueno, su oyente principal, nos pasamos a source. Y para que quede indicado aquí en el video, te voy a explicar la parte de init components que supongo que ya te la sabes, pero igual te la vas a recetar. ¿Qué contiene init components? Es un método que está precargado y que contiene la parte la parte del código que se va generando dentro de los gráficos, dentro del modo diseño, perdón, dentro del modo diseño de lo que es Java. Init components no lo puedes modificar. Entonces, por ejemplo, el default close operation lo tenemos que administrar desde la parte de propiedades porque no tendría caso que yo lo tipeara dentro del constructor porque ya existe dentro de él, ¿sí? Y es parte de su naturaleza tenerlo ahí. Vamos a minimizar init components. No, menos. Ahí. Yo tengo mi constructor. Mi constructor invoca init components y yo no voy a escribir código antes de init components. Todos los códigos debo de ponerlos después de, porque es el que va a estar inicializando los objetos creados a través del modo diseño. ¿Queda claro? Bueno, y bueno, acá arriba yo tengo mi definición de mi clase ventana que está heredada ¿de quién? De JFrame. Entonces es, por así decirlo, mi clase principal de Swing. ¿Por qué decimos que esta es una clase principal también? Si has bajado para abajo, como dicen en mi pueblo, vas a encontrar que tiene un main. Por eso es una clase principal, no porque sea un JFrame nada más. ¿Me explico? Bueno, subimos de nuevo a la cabecera de la clase y aquí vamos a hacer una herencia múltiple. Gibran, ¿cómo es una herencia múltiple? ¿Cómo escribo la instrucción para indicarlo? Muy bien, implements. Igual, responde y si no, pues no pasa nada, nos burlamos de ti ya, pero fuera de eso, no te reprobamos. Implements, ¿no es cierto, eh? Y luego la clase a través de la cual voy a aplicar la herencia múltiple, que no es directa, pero sí es una herencia múltiple, porque con la palabra extends no te permite heredar de múltiples clases. Window listener. No es nombre de sistema operativo, no lleva S al final. Window. Si te fijas, me la puso en itálicas. Eso significa que no he hecho la implementación de lo que viene siendo su librería. Pero acá tenemos un maravilloso foquito. Le das un clic al foco y dice que si
aplica la agregación de la librería, es decir, hace el import, y a partir de este momento ya no nos lo pone en itálica, pero quedamos peor porque nos marca acá en ventana otro error. La maravilla de NetBeans. Le vuelves a dar clic al foco y dice implementa todos los métodos abstractos. Yo acabo de agregar un listener. Aquí falla la cosa esta, ¿eh? Ya regresó. Yo acabo de agregar un listener y te dije que en el caso del listener, sí o sí tienes que usar, bueno, poner todos los eventos de ese oyente, ¿cierto? Entonces, vamos implementando todos los métodos abstractos. ¿Qué significa métodos abstractos para este preciso ejemplo? Bueno, dale clic para que te los escriba. Y ya deja de marcar error. Bajamos. Y acá voy a tener un buen de códigos que me agregó. ¿Qué significa abstracto? Y bueno, ¿por qué estos métodos se les conoce como métodos abstractos? Un método abstracto es cuando sabes que existe, pero no lo puedes ver ni modificar. Eh, eh, por ejemplo, una clase abstracta se compone de uno o de más métodos abstractos. Bueno, sí, casi todo, nada más lo de modificar, bueno, a él como método, no, pero te lo preescriben. Es, para entenderlo mejor, explicarlo de otra manera, es como un método preestablecido que te lo ponen y te dicen, así se debe de llamar, porque Java está esperando que así se llame, que este nombre lo tenga. Si a mí se me ocurre agregarle una letra, a lo mejor con eso te refieres a que no se pueden modificar. Si a mí se me ocurre agregarle una letra, si te fijas, sigue apareciendo con negrita su nombre, pero deja de ser ese método. No es lo mismo que el joven se llame Marco a que se llame Marcos. ¿Estamos? Entonces, ya están preestablecidos y están abstractos porque están vacíos. ¿Y por qué los ponen vacíos? Bueno, los ponen vacíos para que tú los especialices. Es decir, tú hagas código con ellos, un código que tú vas a crear. Entonces, se preestablecen y dice, estos son los que vas a usar. El contenido, que es lo que está entre llaves, ese es tuyo. Haz con él lo que quieras. Entonces, dejan de estar abstractos y ya están especializados. ¿Sí? Bueno, entonces, adivínale qué, tienes que quitar todos los throw porque si no te van a estar marcando excepciones que realmente no existen. ¿Todos, maestro? Sí, deje todos. Me voy a dar de baja porque usted pide que se borren todos. Bueno, así pasa. Ahí vamos. ¿Cómo, cómo se pudiera evitar esto? Bueno, si existe en lugar de, perdón, además de Window Listener, existe Window Adapter, pudiéramos solamente usar el que nosotros quisiéramos. ¿Lo escribo contigo? Se dispara automáticamente cuando se abre la app. Es decir, cuando se carga en memoria y se muestra en pantalla. Solamente. ¿Cuándo se dispara este? Cuando se cierra, pero dice cerrando. ¿Estamos de acuerdo? Dice cerrando.
Y este de acá, cuando se cerró. Entonces, esa es la gran diferencia entre esos dos. Estos eventos, ¿cómo se diferencian? Cuando agregas, por ejemplo, un evento a un closing o un closing. Yo siempre programo en closing. En close le he intentado y yo nunca lo he logrado. Yo digo la verdad, como si fuera cubano. O sea, por ejemplo, en close, pues si se cerró la aplicación, en teoría ya no tengo dónde mandar un mensaje, ¿estamos de acuerdo? Y lo que hago es que, por ejemplo, genero un archivo que cuando se cierre, genere un archivo y que escriba me cerré y no lo genera. Pero si lo pongo acá, sí lo genera. O sea, se quita y como primero crea el archivo y luego se cierra la aplicación, sí lo hace, pero acá en teoría se cierra la aplicación y luego debería de generar el archivo y no lo hace. Lo ponen, pero si ustedes logran programarlo y me lo enseñan, gracias, porque no he podido. Cada uno tiene sus limitantes, vale. Puedes pasar como una aplicación secundaria, pero está dentro de una primaria. Pudiera ser. A mí te digo lo que se me ocurrió. Dije, bueno, un archivo no se va. O sea, el archivo se graba en el disco duro y en teoría debe de quedar, independientemente si la aplicación se da de baja de memoria. Y no jaló. ¿Sí? Entonces, no se me ha ocurrido otro ejercicio. Bueno, Iconify. Cuando se qué. Cuando se te hace chiquito la aplicación. Cuando se minimiza. Cuando se qué. Cuando se restaura. Y aquí ya debemos de ser muy mesurados en cuanto a utilizar ciertas palabras. Minimizar, restaurar y maximizar no es lo mismo maximizar que restaurar. ¿Cierto? ¿Qué significa maximizar? Está la ventana con su tamaño natural, nativo, con el que lo precargas al momento de desarrollarla, y maximizar significa extenderse a lo ancho o alto o ambos del escritorio. Windows lo hace en ambos sí o sí, pero Linux y Mac no. Los primos decidieron que se puede maximizar a lo ancho o maximizar a lo alto o ambos. Y tenemos código que lo demuestra. Entonces, todo heredero Unix va a tener esa opción. El que no es Unix, ese lo hace al alto y al ancho, en modo automático y no puedes hacer que nada más sea uno u otro. Lo que ahorita creo que ya trae es que lo puedes hacer a la mitad de la pantalla. Así y así. Pero que uno u otro o adaptado así como él lo pide, no. Entonces, restaurar significa, si yo lo tengo maximizado, lo regreso a su tamaño original. O si lo tengo minimizado, lo regreso a su tamaño original. Eso es restaurar. Y el concepto de minimizar, pues todo el mundo, ¿ah? ¿Cuándo qué? Me caía gordo cuando mi profe escribía eso, que yo seguía sin entenderle. ¿Qué es eso de que cuando gana foco? Para lo mejor para él está claro, pero para mí no. Entonces, ¿qué significa cuando gana foco? Y evidentemente esta es que se le llama foco cuando esa ventana es la que se considera que está activa. Vamos a probar lo siguiente. Vamos a, en algún momento, vamos a hacer que se ejecute cuando se desactiva o cuando pierde foco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener un botón dentro del JFrame
y ese botón al darle clic me va a mostrar un J-Option Pane. El J-Option Pane es una ventana. Pequeñita, pero es una ventana. Entonces, ¿quién es la que tiene foco o quién es la que está al frente? El J-Option Pane. ¿Qué pasó con mi JFrame? Se desactivó, perdió foco. ¿Qué pasa cuando yo cierro el J-Option Pane? Entonces, se ejecuta Window Activate, porque volvió a recuperar el foco. ¿Queda claro? Entonces, cuando gana foco, una explicación más amplia. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a probar todos felices y contentos, emocionados, nuestro Open. Y vamos a poner un título. Bien feliz va a decir que se abrió. Y luego, ¿qué íbamos a hacer en el closing? Íbamos a poner un J-Option Pane. ¿En qué versión, jóvenes? Si yo quiero preguntar, ¿estás seguro que quiere cerrar? ¿Cuál debo de utilizar? ¿El Show Message, Input Dialog o Confirm Dialog? Muy bien, Confirm Dialog. Lo voy a usar en el modo, si tú te fijas, está sobrecargado. La sobrecarga es una de las características de la POC que me permite que un mismo nombre de método funcione de maneras diferentes. La forma más simple es esta segunda, donde le indico el parent y le indico el mensaje que va a poner. Y por defecto me pone una botonera. Pero yo quiero tener un botón sí y no. Entonces voy a elegir esta que dice padre, mensaje, título y tipo de botonera. Option type es el tipo de botonera que va a usar. A saber, no son muchas. Una que dice sí, no, cancelar y otra que dice ok, no y cancelar y otra que es sí, no, sin cancelar y el ok y el no también sin cancelar. Entonces, pues prácticamente son pocas, pero sí hay diferencia a como tú las quieras poner. Punto y coma al final. El parent. This. ¿Quién es this? Muy bien, el JFrame. Y luego, siguiente es el mensaje. Siguiente, el título. Yo quiero que tenga los botones sí, no, solamente. Entonces, esto lo vamos a hacer con enumerados. Un enumerado es una instrucción que realmente significa un número. Y esa instrucción es como si fuera una constante. Y típicamente vienen en la clase. ¿Cómo se llama mi clase principal? J-Option Pane. J-Option Pane. Si te fijas al momento de escribirla, me aparece en itálica. ¿Qué hago? Control Shift I, punto. ¿Nunca has usado esas instrucciones que vienen en verde? Esos son los enumerados. Algunos vienen con negrita, que son los que te sugieren que se adaptan a esa instrucción. Por ejemplo, viene uno que dice question message.
Yo le puedo cambiar el icono que aparece, la imagen que aparece predeterminada y que me aparezca con un signo de interrogación. Pero en el caso de las botoneras, son estos de aquí, los que terminan con option. Entonces, yo voy a poner un yes, escribo la Y y ya me aparece 3 enumerados. Y no porque sean 3 enumerados significa que todos los puedo usar ahí. Tengo que memorizar cuáles enumerados son para una cosa, es decir, para definir el objeto, y cuáles enumerados son para comparar la respuesta de ese objeto. Entonces, si yo elijo yes, no, cancel, ¿qué me van a aparecer? 3 botones: cancelar, no y sí, en ese orden, al menos aquí conmigo. ¿Sí? Pero yo no quiero el botón cancel, entonces yo elijo yes, no. Option. Ya quedó. Esta línea de texto de instrucción yo la puse en 3 para poder manejar el zoom y que los de hasta atrás alcancen a ver bien. Esto yo lo recupero en una variable porque el confirm dialog me regresa un número entero. No sé si se han fijado. Donde yes vale un número, no vale un número, cancel vale un número, ok vale un número, no del ok vale un número. ¿Tengo que memorizar los números? No. Uso los enumerados para saber qué me respondieron. Entonces, aquí pregunto si respuesta es igual a J option pane, punto, yes, option. Cuando nada más tienes una palabra, es para hacer la comparativa. Si yo quiero saber si presionaron el botón cancel, ¿qué tengo que poner aquí? Cancel option. Y cuando vienen 2 palabras, es para generar la botonera en el caso de el option pane. Entonces aquí estoy preguntando, ¿presionaste el botón sí? El botón sí y el botón OK valen exactamente lo mismo. Así que si de repente acá le cambiamos la botonera por OK, no option, va a seguir funcionando sin necesidad de modificar a OK option. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo presioné sí? Entonces voy a cerrar la aplicación. System.exit 0. Seguimos teniendo las manías del abuelo. Muchos de estos programadores empezaron en Unix y un exit 0 significa no hay error. Exit 1 o otro número positivo significa se cerró con error. Entonces, típicamente mandamos un 0 cuando hacemos un exit. No todos los sistemas operativos lo cachan, pero la instrucción así va. ¿Dudas? Todos emocionados ejecutamos. Ay, qué triste decepción, pero bueno. Ejecuto todo emocionado. Mi primera chamba, por eso le puse así. Presiono este botón. ¿Estamos de acuerdo? Y como es mi primera chamba, ¿qué pasa? ¡Fallé! Y un montón de... No, es que debió aparecernos un J option pane aquí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí o sí debe de verse el patrón. Pero es mi primera chamba. Cero estrés. Te va a pasar un montón de veces. A mí me pasa. Porque no... Tenemos el oyente, pero no le hemos dicho, oyente, ponte a trabajar. Esa instrucción nos faltó y te va a faltar muchas veces. Si ya estás haciendo tu práctica, no jala. Y presionas el botón y no se dispara. Pues, ¿qué pasó? Algo escribí mal, ¿eh?
No, asegúrate de que le hayas puesto el oyente a funcionar, porque muchas veces es esa simpleza la que te está haciendo que te quebre la cabeza y tú revisa y revisa el código a ver qué está pasando. Cierro, como Dios me dé a entender, me voy acá a Ron. Híjole, esta pantallita como. Me voy acá a Run, Stop, y ya se cerró. Y ahora me voy al constructor. ¿Dónde estás, constructor? Acá estás. Me faltó algo bien importante. Poner al oyente a trabajar, es decir, que se active en segundo plano. Está funcionando, está en memoria, pero no está en ejecución. ¿Queda claro? Add window listener this. Fuera de esto, ya todo evento y todo oyente ya lo puedes manipular tú solo, porque es lo que necesitas. Implementarlo, codificarlo y agregar un listener. ¿Estamos bien? Sí, maestro. Bueno. Ya ejecutó un me abrí, que cosa que no había salido. Este me abrí cuando pasó este texto, cuando se abrió, cuando se subió a memoria. ¿Sí? Ahí está ya, ahora sí está chambeando. Seguro que quiere cerrar la ventana. ¿Qué pasa si le digo no? No la cierra. Evidentemente, probemos si digo sí. Se cerró. Ya está jalando como debe de jalar. ¿Dudas? Sean felices.